William, hoy es la presentación de tu libro que salió en diciembre. Exacto, sí, en diciembre. En diciembre. ¿Qué te motivó a escribir como el Ave Fénix, que son 50 historias de Cuba y el exilio? ¿Y qué mensaje esperas transmitir con este libro? Bueno, en realidad empezó por pura coincidencia. La primera entrevista de esta serie data de mayo del 2021, la hice en Madrid y se la hice al pintor Waldo Díaz Valar, que es amigo mío. Y lo cuento en la introducción del libro, cómo acabábamos de salir del periodo del confinamiento, en que Europa fue más fuerte que en Estados Unidos y que la gente estuvo mucho tiempo encerrada en sus casas y todo ese tipo de cosas. Y mi primer viaje yo recuerdo que fue a Palma de Mallorca y de Palma de Mallorca fui a Madrid. Y estando en Madrid, recorriendo el barrio donde yo vivo en Madrid, y cuando estoy en Madrid, me encuentro, como si nada hubiera pasado, a Waldo Valar, sentado en el mismo restaurante donde él suele almorzar, que se llama La de Espronceda, en la calle Santa Isabel, muy cerca del mercado Antón Martín, y me lo encuentro allí como si nada, como si no hubiera pasado todo este periodo de un año de confinamientos y de encierros y de prohibiciones de viajes y de tanta gente que murió. Y me encuentro ahí Waldo ya casi nonagenario y entonces me siento a conversar con él, incluso me quedo a almorzar con él y me cuenta anécdotas deliciosas de su vida con Andy Warhol, de la forma en que salió de Cuba en el año 59, puesto que su familia estaba muy vinculada al gobierno. Todo el mundo sabe que Waldo Díaz Valar es el hermano de Mirta, que fue la primera esposa de Fidel Castro, o sea que es una familia que tiene unas implicaciones políticas en la historia de Cuba contemporánea impresionantes y es el tío de los congresistas cubanoamericanos. Y entonces me pongo a conversar con él y digo, qué pena que yo nunca he entrevistado a Waldo Díaz Valar, siendo amigo mío y viéndolo yo cada vez que voy a Madrid. Y entonces me despido de él y llegando a la casa me digo, déjame ver, voy a hacer una entrevista a Waldo. Le voy a hacer una larga entrevista. Y entre tanto estaba comunicándome con Hugo Landa, que era el director de Cubanet en ese momento, y le digo, óyeme, ¿tú crees que te gustaría una larga entrevista? Porque si hago entrevistas largas. Me gustan las entrevistas de 15 páginas, donde la gente cuente de verdad y puede desplayarse y no estar en la cortadera esa en la que están los periódicos. Y me dijo Hugo Landa, adelante. Y no solamente Waldo, las que tú quieras. Y ahí se me encendió la chispa y dije, yo conocí mucha gente aquí. Yo conocí a Celia Cruz, yo conocí a Cachao, yo conocí a Olga Guilló, yo conocí a Armando Álvarez Guedes, gente que murió ya y no las entrevisté habiendo podido entrevistarlas. Y cuando hice la de Waldo me dije, bueno, esto va a ser la serie de esta va a ser la primera de una larga serie. Y por supuesto tenía el apoyo de Cubanet que me dejaba en cuanto a la extensión y a las imágenes que poníamos, las que quisiera, y las puertas estaban abiertas, y así fue como estuve haciendo a razón de una o dos, a veces tres, depende, por mes. El primero fue casual, ¿cómo? Y ya a partir de ahí ya estructuré. Pero la seleccionaste, ¿cómo fue? No, ya después empecé a seleccionar, como todo en la vida, todo siempre depende también de tu círculo de amistades, de influencias, de recomendaciones. Es como todo en la vida, tú comienzas por el grupo de gente que te son cercanas. Ahora, yo tuve un criterio desde el principio, yo no hice entrevistas a cualquiera. Para mí la persona tenía que haber nacido antes de 1959, tenía que haber vivido, aunque sea un pedacito de la época republicana cubana, y tenía que ser exiliado, tenía que haberse ido de Cuba. Yo no estaba entrevistando a personas que viven en Cuba ni a gente más joven como yo, que nacimos después del 59. El objetivo no era eso. O sea, una vez que yo tenía una unidad temática, ahí y me sorprendió mucho porque yo entrevisté a gente que son amigos míos, por ejemplo, la periodista Olga Connor, a Gloria Leal, que durante mucho tiempo fue directora de galería del Nuevo Herald, o millones de gente, Ángel de Fana, preso político, Silvio Iriondo, activista política. Yo entrevisté a mucha gente que son amigos míos, que nacieron antes del 59 y que yo creía que yo conocía mucho de ellos. Y a raíz de la entrevista y durante la entrevista me enteré que no sabía nada de sus vidas, que es increíble cómo uno tiene amigos
que uno cree que uno conoce, que uno frecuenta durante años y que en definitiva no está en pañales, uno no conoce nada de la vida de ellos, porque por discreción o porque no viene al caso, o porque simplemente la gente son discretos, no quieren o no viene al caso, simplemente nos vemos en reuniones sociales o en cenas o en una actividad, no se presta para que te cuenten su vida, ¿entiendes? Entonces en este caso, bueno, yo me di banquete, como se dice, porque la gente me contó cosas maravillosas. Yo entrevisté a personas que yo he frecuentado y que yo no me imaginaba que habían tenido esa vida. Por ejemplo, el propio Juan Manuel Salvat, editor, que todo el mundo lo conoce, que falleció recientemente, habiendo sido uno de los editores más importantes, probablemente el más importante del exilio cubano en Miami. De Salvat yo no conocía la mitad de las cosas de la vida aventurera que tuvo Salvat, que se infiltró en Cuba, incluso para tumbar al castrismo, y que fue con armas y que se metió en no sé dónde. Y yo frecuentaba a Salvat y yo pensaba, le daba el buen Dios sin confesión, como dicen los franceses, pensaba que era un monaguillo Salvat. No, Salvat fue tremendo y luchó por tumbar aquella. Y esas cosas uno se entera si uno entrevista a la persona de tú a tú, sin límite de tiempo, relajadamente, sin cámara, sin grabar, porque a la gente le coge miedo a los micrófonos, porque cuando tú dices algo y te graban ya no te puedes echar para atrás. Con lo cual yo siempre tomando nota a la antigua. Todo el mundo, yo iba con mi cuaderno. El libro siempre tomando nota. Siempre tomando todo, completamente. Nunca hubo una sola grabada. Y de todas esas historias recopiladas que ya están en las 50 primeras, hay 30 más que no están aquí, que son después, porque esto termina en mayo del 2024. De estas 50 primeras, ¿hay alguna que te haya impactado o algunas? Mira, eso no es elegante porque lógicamente uno se van a sentir menos interesante y menos qué sé yo que otro. Pero me impactó mucho la de una judía cubana, que ella no es una persona que es quizás la única que no se ha destacado en el ámbito cultural, ni científico, no ha tenido una vida relevante en cuanto a las artes, las letras, la política, etc. Fue una persona común y corriente, que en estos momentos tiene 103 años. Yo lo entrevisté cuando tenía 101. Vive en Sonny Island, llegó aquí al exilio en el año 60, nació en Cuba, en un pueblo de la provincia de Pinar del Río que se llama Candelaria, y sus padres eran judíos emigrantes de Austria y de Alemania, que vinieron huyendo de los pogromes y este tipo de cosas en los años después de la Revolución Bolchevique, después del 17. Y esta señora, que se llama Mina Novik, que habla un español exquisito, perfecto, y que vivió prácticamente 40 años de su vida en Cuba, 30 y pico, casi 40, me dijo una frase que me dejó. Ella no tiene genéticamente nada de cubana, peor, ella no tiene genéticamente nada de hispana. Ella es austriaca y alemana por los 4 costados y judía por los 29 costados. O sea que y ella me dijo, yo nunca me he sentido otra cosa que cubana. Y sin embargo, ella nunca volvió a Cuba desde el año 60, que vinieron para acá. Una de sus hijas nació en Cuba, la otra no nació en Cuba. Es algo impresionante. Entonces, ella me impresionó mucho, pero por esa trayectoria de vida personal. Y tengo otras que me han impresionado muchísimo, pero que no están aquí por el momento, que están en lo que... Estas que están aquí, las otras 30 que me hablaste, se pueden considerar parte de la memoria histórica de Cuba. Por supuesto, y van a ser testimonio. Entonces, viendo estos testimonios de estas personas que nacieron antes del 59, ¿crees que el exilio cubano se ha transformado en las últimas décadas? Lo digo a partir de cómo lo refleja este libro. Bueno, en definitiva todo se ha transformado, porque nada deja de transformarse. Si se transforma la vida diaria, se transforma la educación, se transforma las escuelas, se transforma hasta la monarquía británica, que es de las más conservadoras del mundo, y han tenido los chanchullos más espantosos del mundo también. ¿Cómo no se va a transformar el exilio cubano en 60 y tantos años? Es imposible que no se transforme, si es que todo se transforma. ¿Qué queda exactamente como siempre fue? Pero si la monarquía inglesa es un despatarre, ¿qué se puede pretender del exilio de un país subdesarrollado y que siempre más o menos lo fue, como Cuba, una isla perdida ahí en el Caribe? Por favor, ¿cómo no se va a transformar el exilio? El título del libro, que es como un libro que hace referencia al ave fénix y unas historias que hacen referencia a un renacer en el exilio. Claro, y ese es el caso. Casi todo el mundo renació de una forma u otra. Unos más exitosamente que otros menos exitosamente, otros
se rehicieron en el exilio, o sea, crecieron en el exilio, llegaron jóvenes al exilio o pequeños al exilio, pero todo el mundo tuvo que cortar y olvidarse de lo que fue y empezar prácticamente de cero con la nostalgia, el background, los conocimientos, todo lo que la entidad familiar. Algunos llegaron incluso sin sus padres, los Pedro Panes, los padres se quedaron atrás, luego vinieron o no vinieron o no los vieron más nunca. Hay historias de todo tipo, pero es como el ave fénix, ese pájaro, esa ave mitológica que renace de sus cenizas, tú sabes, y que está prácticamente en todas las mitologías del mundo, no solamente en la grecorromana, existía en la japonesa, en la china, en la egipcia, etc. Se puede decir que es el punto en común que Es el punto en común, todo el mundo renació de una forma u otra, todo el mundo estuvo obligado a renacer. Y esto es un título que me gustó mucho, se lo propuso a Rialta, que es el editor, se lo propuso a Roberto Chavarría, que es el director de Cubanet y que fue quien asumió digamos, el financiamiento, o sea, Cubanet, del libro, y entonces todo el mundo estuvo feliz y contento con este título, porque el título es siempre lo más difícil de un libro. Yo que he escrito más de 30, te puedo decir que el título es algo que es un misterio. Pero un buen día, cuando menos uno se lo espera, aparece y uno lo agarra y lo aprieta rápido y lo encierra y lo guarda porque un segundo no va a haber. Mejor título a tono con No, yo quedé fascinado de mi propio título. ¿Cómo se te presentó? ¿De noche o de día? Yo creo que fue viajando en tren entre Niza y Venecia. Y de pronto del tren se veía uno de los castillos de la familia Visconti, y de Visconti de la familia del realizador, del cineasta Visconti, pero los Visconti son aristocráticos, son nobles italianos, y en las últimas generaciones eran comunistas, del siglo XIX los Visconti son comunistas, claro, son burgueses comunistas, como toda Italia, aristócratas comunistas, los príncipes de Italia son todos comunistas, pero eso es un fenómeno muy particular de Italia y esto no viene al caso, y total, que yo vi aquel castillo perfectamente restaurado y yo dije, esta gente ha renacido siempre como el ave fénix, porque cuántas guerras ha habido aquí, cuántas invasiones en lo que era el milanés, o sea, la región de Milán, eso fue ocupado por los franceses, por los austriacos, cuánta guerra se ha perdido en el mundo, Mussolini acabó con aquello, todo aquello ha cogido bomba por todas partes, y ahí estaba el castillo de los Visconti, digo, esta gente son como el ave fénix, renacen, y digo, bueno, pero es como el exilio cubano, y digo, bueno, como el ave fénix es el título del libro. Tenía dos preguntas más sobre tu estancia en Francia y la influencia que ha tenido esa vida en Francia en tu obra, en esos más de 30 libros escritos. Para mí Francia ha sido capital porque yo toda mi obra la he hecho en Francia. Yo me fui de Cuba con 21 años, yo había estudiado Historia del Arte, que no terminé por suerte, si no a lo mejor no me hubiera podido ir. Llegué a Francia, me inscribí en la Sorbona, estudié en la Sorbona y a partir de ahí tuve una vida típica de un exiliado que nunca regresó a su país, que nunca ha intentado hacerlo y que me sometí al bilingüismo total, porque en un momento dado yo me di cuenta que yo tenía que hacer mi obra en francés para poder seguir viviendo en Francia. De modo que yo tengo una parte de mi obra que es en español y otra parte de mi obra que es exclusivamente en francés. Y casi siempre lo que sale en español no pega en francés. Por ejemplo, esto yo no lo puedo vender en Francia porque ningún francés se va a leer 50 entrevistas de exiliados cubanos. Porque no es un tema, hoy todo se mide por el tema comercial, sería un aventurero, un loco, un fanático de Cuba que quisiera hacer este tipo de libros. Pero yo he escrito libros en francés que no funcionan en el esquema del gusto ni de lo que se suele leer en España o en América Latina. Entonces, la vida en Francia, que ha sido un exilio, sin haber sido nunca político, puesto que yo nunca pedí el asilo político, pero ha sido por razones políticas que en realidad que he hecho toda mi vida fuera de Cuba, ya más de 30 años. Francia ha sido capital en mi formación. Ahí aprendí yo a escribir, a razonar, a ordenar, a ponerle forma a la creación y a pensar prácticamente también. O sea que para mí Francia ha sido prácticamente tan o más importante que Cuba. ¿Qué mensaje le darías sin decirte que eres mayor, a las nuevas generaciones? Bueno, tengo 57 años, así que ya yo estoy del medio siglo para acá.
Yo soy muy malo dando mensajes porque yo siempre pienso que cada cual debe hacer lo que dé la gana y el libre albedrío. Y aparte de aconsejar sirve de poco porque al final cualquier consejo que tú le das a alguien, la gente va a hacer lo que da la gana. Entonces, en definitiva, yo no tengo ningún consejo que dar en ese sentido. Yo he hecho a trompicones mi carrera literaria, yo lo he hecho porque me ha dado la gana y como me ha dado la gana, pero sí si hay un consejo que dar es el siguiente, para mí, que es hacer siempre lo que tienes deseo de hacer. Y nunca hacer nada ni por compromiso, ni porque estás buscando la gloria, o porque estás buscando la fama, o porque estás buscando... Sé consecuente con tu deseo, sé consecuente con lo que te interesa hacer y contigo mismo. Y eso es todo. No creo que haya más nada que decir. Entonces vamos para la presentación del libro. ¿Me enseñas la portada? Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.